Vamos a ver en este texto que Jesús mismo va a introducirnos a la doctrina de la Trinidad y también va a hablarnos de la neumatología o la doctrina del Espíritu Santo. Este texto, conforme usted veamos, vamos a tratar, va a guiarnos por estas dos doctrinas. Va a hablarnos por un lado Jesús acerca de Él y el Padre, Él y el Espíritu Santo. Va a intercambiarnos estos términos indistintamente, pero también va a dedicar un tiempo a hablar de manera exclusiva de la identidad y el ministerio del Espíritu Santo. Esas son dos doctrinas importantes para nosotros, los que seguimos, los que creemos, los que esperamos en Jesús. La semana pasada nosotros comenzamos este texto y nos enfatizamos o nos anclamos en el versículo 15 y allí hacíamos énfasis en lo que significa amar a Jesús. En palabras propias del mismo Señor, amarlo es ser obediente a su palabra. No podemos decir que amamos a Jesús si desobedecemos al Señor, no guarda su palabra, no le hace caso, no es obediente a su palabra, mas el que ama a Jesús, entonces pone ese amor en práctica. El amor a Jesús no es un amor teórico, no es un amor de dicho, no es un amor de pronunciar con mi boca que yo amo al Señor. De hecho, la Biblia dice, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que hay gente cuya boca está diciendo que ama a Dios, pero su corazón, dice el Señor Jesucristo, está lejos de mí. Hay gente que dice que honra al Señor, que alaba al Señor, que vive para la gloria del Señor, pero sus hechos están lejos de ser correspondiente a esa verdad pronunciada. Ya lo que nos ha dicho el Señor la semana pasada es que amor a Él es obediencia a su palabra. Y estuvimos viendo también qué son esos mandamientos del Señor, qué nos manda el Señor en su palabra. Bueno, entre otras cosas, el Señor nos manda eso que acabamos de decir, que el amor a Él sea un amor práctico, no teórico, que no perdamos el tiempo en elevar nuestras voces diciendo yo amo a Jesús, sino obedecemos su palabra. Y obedecer a su palabra significa que nosotros estemos dispuestos a amar al hermano aún a costa de nuestros propios intereses. Eso vimos la semana pasada. Que amar al hermano es inclusive dejar nuestra ofrenda al lado cuando la vamos a ofrecer a Dios, porque nos acordamos que tenemos que arreglar cuenta con nuestro hermano. Y el Señor nos enseñó que debemos priorizar el amor al hermano como una muestra del amor que tenemos hacia Jesús. Y vimos también que el amor a Jesús es amar al prójimo en humildad y servicio. Que aún al prójimo que nosotros, según nuestros estándares, no creemos se lo merezca, pero no hay condición alguna para amar al prójimo. El Señor nos manda amar al prójimo y vimos eso que el Señor lo mostró lavando los pies de Judas, cuando ya sabía que Judas era un traidor, que Judas lo iba a entregar, que Judas no merecía estar en el grupo de los 12, pero el Señor le lavó los pies, se humilló y le sirvió. En eso enfatizamos la semana pasada. Ahora este versículo 15 inicia una conversación que nos va a llevar hasta el versículo 21. Los que tienen la Biblia impresa, como esta que sostengo en las manos, y tienen las palabras pronunciadas por Jesús en rojo, se van a dar cuenta que a partir del versículo 15 y hasta el 21, Jesús dice varias cosas sin pausa, ¿verdad? Es en el versículo 22 donde Judas, no el Iscariote, hace una interrupción del diálogo que Jesús está llevando hasta ese momento. Y bueno, Jesús va a hablarnos de esas dos doctrinas que al principio yo les mencioné, la doctrina de la Trinidad divina y la doctrina del Espíritu Santo, la neumatología. Iniciemos entonces a partir del versículo
16, porque ya el 15 lo tratamos, recuerden la semana pasada. ¿Cuántos estuvieron aquí la semana pasada? Y recuerden. Amén. Bueno, el versículo 16 va a hablarnos de la Trinidad en acción. Dice el versículo 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Interesante porque quien está hablando es Jesús. ¿Y qué Jesús ocupa en la Trinidad divina? Es la segunda persona de la Trinidad. Es decir, es el Dios Hijo. Esa es la segunda persona de la Trinidad. Y Jesús habla con sus discípulos y le dice, yo rogaré. El Hijo está diciendo que Él va a elevar una petición. ¿Y a quién le va a elevar esa petición? A la primera persona de la Trinidad. ¿A quién? Al Padre, Dios el Padre. Es la segunda persona de la Trinidad. Así que el Hijo ruega por los discípulos. ¿A quién le ruega? Al Padre. ¿Y qué le va a rogar al Padre? Que envíe a la tercera persona de la Trinidad. Otro consolador. Bueno, ¿y cómo nos damos cuenta que ese otro consolador es la tercera persona de la Trinidad? Porque la Trinidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahí no dice Espíritu Santo. Bueno, el versículo 17 identifica quién es ese consolador. ¿Quién es ese consolador? El Espíritu de verdad. A propósito, esto de Espíritu de verdad tiene una implicación que vamos a explicar luego. Pero lo que quiero ver aquí, en este punto exacto, es que aquí Jesús está hablando acerca de las tres personas que conforman la Trinidad divina. El Hijo ruega al Padre para que el Padre envíe al Espíritu Santo. ¿Lo están viendo aquí en el versículo 16, hermanos? Ahora, una cosa importante es que el ruego del Hijo al Padre para que envíe al Espíritu Santo tiene un beneficiario. ¿Quiénes son esos beneficiarios? Nosotros. En la ecuación de la oración de Cristo, quienes se benefician son los seguidores de Cristo. Bueno, y usted debería estar alegre como estoy yo por eso. Porque cuando yo veo en la Escritura que la Trinidad está a mi favor, que las acciones del Dios eterno son para mi beneficio, pues yo alabo al Señor. Porque ese tipo de cosas yo no lo puedo hacer yo. Y ningún ser humano lo puede hacer por mí. Solo Dios puede hacer lo que yo veo escrito aquí en el versículo 16 de Juan 14. Mis amados hermanos, aquí tenemos en acción, tenemos a la Trinidad. El Padre que recibe el ruego del Hijo para que envíe el Espíritu Santo a los discípulos. El Hijo que ruega al Padre para que envíe el Espíritu Santo a fin de que esté con los discípulos. Y el Espíritu Santo que ha sido solicitado por el Hijo y enviado por el Padre para acompañar a los discípulos. Eso es lo que vemos en el versículo 16. Y esto entonces me ha movido a pensar sobre la bendición que tenemos nosotros, lo que hemos creído en Jesucristo, que la Trinidad divina completa ha actuado favorablemente para nosotros en el proceso de nuestra salvación. Yo no sé si usted sabe, si tiene en mente que para la salvación suya, esa acción, ese proceso que usted menosprecia a veces, porque por algo la Biblia dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque es que hay mucha gente que menosprecia la salvación. Es que hay mucha gente que no entiende la validez, no entiende el valor tan grande que tiene la salvación. La salvación es una cosa tan grande que tuvo que ocupar a las tres personas de la Trinidad para que se lograra. Oiga eso, amado mío. No menosprecie la salvación. Usted es salvo, viva como alguien importante en esta vida que tiene que ejemplificar que es una persona salva. Porque la acción de Dios, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, tuvo que darse para que nosotros hoy pudiéramos ser salvos.
No menosprecie la salvación. No viva como un perdido siendo usted salvo. No viva como una persona común y corriente cuando Dios actuó para darle un beneficio tan grande. Recordé eso. Y recordé que, por ejemplo, el Padre, dice Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29, que el Padre en ese proceso de salvación, primero tuvo que elegirme, luego tuvo que llamarme y después tuvo que predestinarme. Sin eso yo no soy salvo. ¿Por qué la gente todavía no es salva? Porque el Padre no lo ha elegido, porque el Padre no lo ha llamado, porque el Padre no lo ha predestinado. Y ahí está Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29. Escríbalo, anótelo, subráyelo, búsquelo, doble, no sé, haga lo que usted quiera con su Biblia, pero señale esa posición. En segundo lugar, Efesios capítulo 1 y versículos 7 al 10 dice que el Hijo tuvo que redimirme, el Hijo tuvo que perdonarme, el Hijo tuvo que justificarme para que yo pueda ser salvo. Recorramos otra vez. ¿Qué hizo el Padre? Me eligió. ¿Qué hizo el Padre? Me llamó, me predestinó. ¿Y qué hizo el Hijo por mí? Me redimió, que significa comprar por precio, pagó el precio por mi vida. ¿Qué hizo más el Hijo? Él me perdonó porque yo era un pecador y con pecado no podía ser salvo. Él tuvo que perdonar mis pecados y luego tuvo que justificarme ante el Padre y presentarme diciendo, yo pagué por él. Yo pagué por él. Él justifica nuestra vida ante el Padre. Y entonces, en el proceso de esa salvación mía, ¿qué hizo el Espíritu Santo? Lo primero que hizo fue regenerarme, porque yo era un pecador perdido, totalmente corrompido. Entonces, el Espíritu Santo, eso que usted dice, soy nueva criatura, es una obra del Espíritu Santo. Él tuvo que regenerarme, es decir, hacer una nueva creación de mí. En segundo lugar, Él tuvo que santificarme, porque Dios es santo. Y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, el Espíritu Santo tuvo que santificarme y finalmente el Espíritu Santo tuvo que bautizarme. Es decir, sellarme para hacerme parte de la familia de Dios. ¿No es maravilloso, hermano? La Trinidad por nosotros. La Trinidad actuando. Y todo eso sucedió, como dice el apóstol Pablo, siendo aún nosotros pecadores. Por eso el apóstol comienza ese versículo diciendo, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Alabado sea el Señor. Juan 15:16 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien el Padre a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Notemos otra vez que el Señor Jesucristo está uniendo las tres personas de la deidad como parte de ese beneficio para nosotros. Por eso, el título que he puesto a esta exposición el día de hoy es Bendecidos por la Trinidad Divina. La Trinidad Divina en acción, bendiciendo y favoreciendo a todos los que somos discípulos de Jesucristo. Ya vimos entonces cómo el Señor Jesucristo en este pasaje pone de manifiesto la acción de la Trinidad, es decir, completa, las tres personas de la Trinidad actuando a favor nuestro. Y otra vez hago el llamado, mis amados hermanos, no menospreciemos la salvación porque es un acto que no merece ser menospreciado ni subestimado. Valoremos en su justa dimensión, glorifiquemos a Dios porque Dios nos salvó. Ese es un acto valioso el que tenemos. Ahora, veamos las palabras de Jesús, identificando al Espíritu Santo y mostrando su ministerio entre nosotros. Versículo 18. Versículo 17 y 18, perdón.
Jesús identificó al Espíritu Santo presentándolo como otro consolador. Notemos versículos 17 y 18. Y yo rogaré al Padre y os dará, ¿qué dará? Otro consolador. Otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El calificativo consolador significa abogado defensor, era utilizado porque la traducción del griego, la palabra paracleto, era el término griego que se traduce consolador y su significado es abogado defensor o ayudador. Es la persona que está a tu lado para ayudarte. Y noten que Jesucristo lo dice para que dé al consolador. En esta ocasión dice para que dé a otro consolador. Porque hasta ese momento la persona del Hijo de Jesucristo estaba físicamente con sus seguidores. Por eso él inició, como explicó el hermano Darío el domingo antes pasado, con el versículo 1 diciendo, no se turbe vuestro corazón. Porque él es el ayudador. Ahora él dice, él ha dicho que él se va. Versículo 3 del capítulo 14. Él se va. Y probablemente los discípulos al escuchar que él se iba, entraron en una tristeza por la separación. Las separaciones traen tristeza. No solamente las separaciones a través de la muerte, la separación de un hijo que se va lejos, que se va a otro país, que se va a otra tierra, un pariente cercano, un amigo cercano con quien compartimos. Todas las separaciones, aunque nosotros entendamos que son para bien, traen tristeza. Dejan un vacío. Yo no sé si a usted le gusta, pero a mí me gusta escuchar una canción que pone cuando se muere alguien, cuando un amigo se va. Y dice, queda un espacio vacío, que no la puede llenar la presencia de otro amigo. Eso es poesía, amados hermanos. Déjense de estar oyendo reggaetón y cosas de esas. Oigan canciones así, si la van a oír. Pero oigan canciones que comunican. La verdad es que es una verdad. Cuando alguien amado se va, entonces emocionalmente uno se queda como falto de algo. Y Jesús sabe que le ha dicho a sus discípulos que se va. Entonces ellos han quedado con esa expresión emocional del vacío y para dónde se va. Algunos de los discípulos le dijeron, Señor, ¿y por qué nosotros no podemos ir contigo también? Ahora el Señor dice, y más adelante lo vamos a ver en uno de los versículos, yo no los voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar solos. La otra persona de la Trinidad va a venir, Él le va a consolar. De hecho, hay un versículo más adelante que el mismo Señor dice, les conviene que yo me vaya. Oiga, estar con el Señor, dice Pablo, es lo más mejor, es muchísimo mejor. Pero el Señor le está diciendo, a ustedes les conviene que yo me vaya. O sea, que tener la presencia del Espíritu Santo también es muchísimo mejor. A propósito, no solamente a veces nosotros menospreciamos la salvación, sino que menospreciamos la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Oiga bien lo que yo estoy diciendo. No solamente menospreciamos la salvación, sino que menospreciamos a la tercera persona de la Trinidad. La Biblia tiene una enseñanza amplísima sobre el ministerio del Espíritu Santo entre nosotros y nosotros insistimos en querer hacer nuestra voluntad a espaldas de lo que la Biblia enseña del Espíritu Santo. A veces nosotros mentalmente elevamos a la deidad
en dos personas solamente. Creemos que el Padre es Dios, creemos que el Hijo es Dios y creemos que el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo, igual que el Hijo, igual que el Padre, es Dios. Y debemos nosotros valorar la presencia del Espíritu Santo. Es más, en 2 Tesalonicenses dice la palabra que todavía no se ha manifestado el hombre de perdición, porque hay algo que lo detiene hasta el momento. ¿Sabe lo que es que lo detiene? La presencia del Espíritu Santo con su iglesia aquí en nosotros. Hermanos, lean la Biblia, estudian la Biblia para que valoremos justamente las enseñanzas del Señor. Las enseñanzas del Señor son buenas para nosotros. El Salmo 19 dice que los mandamientos del Señor hacen sabio al sencillo. Si nosotros queremos ser personas sabias, tenemos que amigarnos de la palabra de Dios. Tenemos que tomar la palabra de Dios en serio. Tenemos que leerla, tenemos que estudiarla. Tenemos que apegarnos al texto. A veces perdemos mucho tiempo haciendo cualquier otra cosa. Hay gente que dice que lo mejor que han inventado son los tutoriales de YouTube. Y pasan el día viendo tutoriales, viendo cosas. Ahora en Facebook, ¿qué se llama, verdad? Todavía tiene ese nombre, Facebook, no se lo han cambiado. Unos ricos que pasan ahí. Y hay gente que se pasa el día viendo ese tipo de cosas. Oiga, la mitad del tiempo que usted invierte en eso, inviértalo en estudiar la palabra de Dios. La mitad, no le estoy diciendo que deje de ver eso. Siga su vida. Es más, el pastor no se tiene que meter en su vida. Siga viendo lo que usted quiere ver. Pero dedique un tiempito a leer la palabra de Dios. Dedique un tiempo a estudiar la palabra de Dios. Y miren, mis amados hermanos, el Señor calificó al Espíritu Santo como el Consolador. Él es nuestro ayudador. De hecho, hasta aún en las peticiones que presentamos a Dios, dice Romanos capítulo 8 y versículo 26, que nosotros no sabemos orar como conviene. ¿Y qué dice a continuación? Sino que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El ministerio del Espíritu Santo es inclusive para ayudarnos a orar bien. No se trata de que usted sepa pronunciar palabras. No se trata de que usted diga palabras, frases bonitas, adornadas por algo que dice la Biblia. Es que nosotros somos cortos, somos seres humanos, nosotros somos pecadores. El Espíritu Santo es nuestro consolador, es nuestro ayudador y está con nosotros para ayudarnos. Para ayudarnos. Es una relación conveniente para nosotros. Mire lo que dice el capítulo 16, versículo 7. 16:7 de Juan. Pero yo os digo la verdad. Ese es el Señor Jesucristo que sigue hablando, ¿verdad? Que lo tienen en rojo ahí, ¿verdad? Dice, pero yo os digo la verdad. ¿Qué dice el Señor? Les conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Es conveniente, mis amados hermanos, para nosotros, para los discípulos fue conveniente que Jesús se fuera, pero para nosotros es conveniente vivir en una época donde Jesús no está presente, pero está presente el Espíritu Santo. Y vamos a ver más adelante que Jesús va a decir que no solamente está con nosotros el Espíritu Santo, es como si fuera un sticker, ¿verdad? Que está con pega. En Don Juan decimos pega, pero ustedes dicen otra cosa, adhesivo. En Don Juan decimos con pega. Bueno, que está pegado. El Espíritu Santo no se va de nosotros. Amados hermanos, el Espíritu Santo no se despega de nosotros. El Espíritu Santo está ahora con nosotros, pero cuando cada uno de nosotros se vaya de este lugar y tome lugares diferentes, el Espíritu Santo sigue en nosotros. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Hay gente que dice,
cuando está en un culto y están cantando una canción como la última que cantamos, yo siento el Espíritu de Dios. Bueno, está bien que lo sienta, pero cuando tú estás con la loma detrás te fregando, siéntelo también. Siéntelo también, porque Él no se ha ido. Cuando estás tú en tu casa haciendo oficio con ese calorazo y esta luz que no para ahora, siente el Espíritu Santo. Tiene que decir, oh santo, qué sudor este. Porque el Espíritu Santo no se va de nosotros. Palabra del Señor Jesucristo. Estará con vosotros y en vosotros. Los versos 17 y 18. Dice el Señor, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Jesús llama a ese consolador el Espíritu de verdad. Y yo hago una cuestionante en este punto. ¿Qué significa ese calificativo? El Espíritu de verdad. Bueno, mis amados hermanos, eso tiene que ver con el punto anterior, la Trinidad. Note que dice el versículo 18, no los dejaré huérfanos. Pero note que Jesús cambia la dirección. No simplemente que no lo voy a dejar huérfano porque otro vendrá. Dice el final del versículo 18, si usted tiene la misma versión que yo tengo, dice, vendré a vosotros. ¿Cómo vendrá el Señor a nosotros? En la persona del Espíritu Santo, porque Jesús es el Espíritu Santo también. Pastor, ¿qué acaba de decir? ¿Que Jesús es el Espíritu Santo también? Sí, Jesús es el Espíritu Santo. ¿Y saben por qué Él lo califica como el Espíritu de verdad? ¿Qué nos acaba de decir el Señor en el versículo 6 del capítulo 14? El Señor dijo, yo soy la verdad. Él es la verdad. Así como Dios es santo y el Espíritu es santo, que tiene una relación con el Padre, así el Espíritu de verdad tiene una relación con Jesús, porque Jesús es la verdad. Es el Espíritu de verdad. El Espíritu que es Dios el Padre, que es Dios el Hijo. Bueno, a propósito, debo arreglar eso. No es que el Espíritu es Dios el Padre y Dios el Hijo, porque son tres personas. El Espíritu es igual que Dios el Padre, igual que Dios el Hijo. Y eso es lo que Jesús está diciendo. El Espíritu de verdad. Él ha dicho antes, yo soy la verdad. Y si ese es el Espíritu de verdad, es un Espíritu que tiene relación conmigo. Es un Espíritu, por eso dijo antes, enviaré otro consolador, otro igual que yo. Ahora pasemos a los ministerios que Jesús identifica en este pasaje del Espíritu Santo. Con frecuencia, el ministerio del Espíritu en relación con el mundo, con referencia al ministerio del Espíritu en relación al mundo, es decir, con los no cristianos, con los que no son salvos, Jesús dice tres cosas del ministerio del Espíritu Santo en relación a ellos. Lo primero es que el mundo no lo puede recibir. Nadie que no sea salvo tiene el Espíritu Santo. Hermanos, esa es una lección como de ABC en la escuela. Usted se lo debe aprender en los primeros cursos. Usted no puede ser cristiano de 2 años, de 3 años, de 4 años, de 6 meses, de 7 meses y todavía tener confusión en eso. Nunca pregunte si un inconverso puede tener al Espíritu Santo, porque la Biblia dice que no lo puede recibir. ¿Estamos claros en eso, hermano? La segunda cosa que dice con relación a los no salvados es que no le pueden ver. No le pueden ver. Ellos no significa, porque es el Espíritu Santo, no tiene cuerpo físico. El Espíritu Santo
es invisible. Y usted dice, pero los inconversos no le pueden ver, pero tampoco los cristianos le podemos ver. Mire, está equivocado si usted piensa eso. El inconverso no le puede ver, pero el cristiano puede ver la obra del Espíritu Santo. El cristiano puede ver la manifestación gloriosa a nuestro favor que hace el Espíritu Santo cada día. En tercer lugar dice que el mundo no le conoce, dice ni le conoce. Wow, y en este punto sí es importante que nosotros pensemos bien. Noten, mis amados hermanos, no le puede recibir, no le puede ver, tampoco le conoce. Amados hermanos, ustedes han ido a alguna reunión de sociedades, de junta de vecinos, que un punto sea, vamos a hablar hoy de la obra del Espíritu Santo. Porque al mundo no le interesa eso. Al mundo no le interesa a ustedes que eso sí, que ustedes son parte. Ustedes han ido a una reunión del partido, del que ustedes sean, que hay en agenda, de que ahora vamos a hablar del Espíritu Santo y lo que mandó a hacer al presidente de nuestro partido. No, no va a estar ahí, porque el mundo, esos no son temas para el mundo. Pero en la iglesia tenemos que hablar del obrar del Espíritu Santo, de la enseñanza del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo. El mundo no le ha recibido, el mundo no le ve, el mundo no le conoce. Pero noten que en relación a los creyentes, la cosa es diferente. Es más, mire, dice la Biblia, hay un texto aquí que tengo, de 1 Corintios, capítulo 2 y versículo 14. Pablo refrendando las palabras dichas por el Señor Jesucristo. En 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice, pero el hombre natural, ¿qué dice la palabra de Dios? Y con esa palabra percibe, Pablo engloba las tres cosas que el Señor Jesucristo dijo acerca del mundo y el Espíritu Santo. Pablo diciendo, no percibe, está diciendo, no le reciben, no le ven, no le conocen. Entonces Pablo dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La única acción ministerial del Espíritu Santo que el hombre puede percibir antes de ser creyente es en el momento justo previo a ser salvo, cuando el Espíritu en ese proceso de la regeneración lo primero que hace es convencer al hombre de pecado. Esa es la única labor ministerial del Espíritu que el hombre natural antes de ser salvo puede percibir. Cuando usted ve que un pecador está convencido de su pecado y está dispuesto a arrepentirse de él, entonces usted puede decir, el Espíritu Santo está obrando ahí. Está obrando un renacer, una regeneración, un nacer de nuevo. Dice la Biblia en Juan 16, 7 y 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El ministerio del Espíritu Santo en los creyentes. Tres cosas también dice el Señor Jesucristo. Tres cosas son las que dice el Señor en el versículo 17, que son parte del ministerio del Espíritu Santo en los creyentes. Nosotros sí le conocemos. El mundo no le conoce, pero saben, mis amados, nosotros lo conocemos. El Espíritu Santo. Por eso cuando una persona viene frente a nosotros hablándonos acerca de Dios, hay un razonamiento espiritual
en nosotros que nosotros podemos distinguir si es de Dios o no es de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos al Espíritu Santo. Hermano, usted conoce al Espíritu Santo. Si usted es creyente, tiene que conocer. El Señor nos ha dado eso como parte del paquete de la salvación. Conocer al Espíritu Santo. Dice el Señor Jesucristo que le conocemos. En segundo lugar, mora con nosotros. No es necesario que lo veamos. Note que Él, en relación al mundo, después de que dijo que no le puede recibir, ha cambiado. Recibirlo en relación a ellos es conocerlo en relación a nosotros. Y luego dijo que ellos no lo pueden ver, pero lejos de que ellos no lo pueden ver, nosotros moramos con Él. No solamente que le vemos, es que Él mora con nosotros. Y luego, al final, que Él dice que ellos no le conocen, lejos de que ellos no lo pueden conocer, nosotros no solamente que le conocemos, es que Él mora en nosotros. Es que está en nosotros cada día. Es que cuando nos vamos a acostar en la noche, la hora que usted ha escogido para acostarse, el Espíritu Santo está ahí con usted. Y si usted se levanta de madrugada, el Espíritu Santo está con usted. Pero si usted se levanta a las 10 de la mañana, el Espíritu Santo está con usted. Cuando usted va al trabajo, si trabaja, el Espíritu Santo va con usted. Pero si usted se queda en la casa haciendo oficios domésticos, el Espíritu Santo se queda ahí con usted. Si va a la escuela, a la universidad, Él va con usted al estudio. Si usted va al parque a sentarse a hacer cuento, bueno, el Espíritu Santo no hace cuento, pero se va con usted. La verdad es que después que somos cristianos, no hay forma que nos deshagamos del Espíritu Santo. Ni tampoco queremos. Ahora, hay una cosa, mis amados hermanos. Los cristianos sí entristecen al Espíritu Santo. Porque así como dije la verdad de que el Espíritu se mueve con nosotros para donde nosotros nos vayamos, cada vez que estamos en acciones impuras, pecaminosas, el Espíritu Santo está presente. Y entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Se entristece. Se entristece. La verdad de la doctrina del Espíritu Santo, mis amados hermanos, no es que el Espíritu viene y se manifiesta en cada reunión cuando hay canciones estruendosas, sino que el Espíritu Santo ahora, usted sentado ahí, tranquilo, donde está sentado, secándose el sudor, ahí el Espíritu Santo está con usted. Pero cuando nos vayamos de este lugar al lugar donde nosotros nos vayamos, no importa si es una casa lujosa, con grandes muebles y con camas perfectas, o una cocina extraordinaria, el Espíritu Santo entra ahí porque usted entró ahí, usted es salvo. Pero si su cocinita es de aquella que todavía tiene un fogón de 3 piedras, también el Espíritu Santo está ahí. Porque usted está ahí. Es la palabra de Dios que lo dice. Ahora, mis amados, yo antes de terminar, quiero mencionar más beneficios ministeriales del Espíritu Santo. Miren lo que dice el versículo 26, 14, o 14, 26, ¿verdad? Y 15, 26. Busque el 14, 26 y 15, 26. Miren qué dice la palabra de Dios. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Qué dice del Espíritu Santo y su ministerio? Él nos enseña todas las cosas y nos recuerda todo lo que el Señor ha dicho. ¿Saben cuál es el ministerio del Espíritu Santo actualmente entre nosotros? Es nuestro maestro. El Espíritu Santo es que nos enseña. Por eso, mis amados hermanos, cuando abrimos la Biblia, antes de abrir la Biblia, tómese un tiempo para orar y pedirle a Dios la iluminación del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo abra su entendimiento, que el Espíritu Santo le muestre la verdad que Él quiere que usted sepa. No vale la pena leer la Biblia como usted lee un libro de texto.
No vale la pena aplicarle las técnicas de lectura para recordar lo que leyó. Es el Espíritu Santo que tiene que guiarnos a través de la lectura de la Biblia. Es el Espíritu Santo que tiene que mostrarnos cuáles son las cosas importantes que Dios quiere que nosotros aprendamos en ese día de la lectura bíblica. Note lo que dice el 26:15 o 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Esto me recuerda a otro pasaje de la Escritura. Note que Jesús está diciendo que es el Espíritu Santo que va a dar testimonio sobre Él, acerca de Él. Y ya estudiamos en Juan capítulo 5 y versículo 39 que el Señor Jesucristo dice a los fariseos: ustedes escudriñan las Escrituras porque a ustedes les parece que en ella está la vida eterna. ¿Y cómo termina el Señor Jesucristo ese verso? Y ellas son las que dan testimonio de mí. Usted quiere una combinación más perfecta y eficaz para usted aprender acerca de Dios. Lea la Biblia dirigido por el Espíritu Santo. La Biblia da testimonio de Jesús. El Espíritu Santo es el que da testimonio de Jesús. No se puede leer la Biblia sin la compañía del Espíritu Santo. Finalmente, mis amados hermanos, rápidamente, ministerio del Espíritu Santo. En Tito capítulo 3 y versículo 5, la Biblia dice que el Espíritu Santo es quien nos regenera para que seamos salvos. En Efesios capítulo 1 y versículo 3 dice que el Espíritu Santo es quien abre nuestro corazón para oír con entendimiento el Evangelio y nos hace creer y luego nos sella como parte del pueblo de Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 16 dice la Biblia que es el Espíritu Santo quien nos revela interiormente que somos verdaderamente hijos de Dios. En 1 Corintios capítulo 12 y versículo 13, la Biblia dice que el Espíritu Santo nos bautiza como parte de la iglesia de Cristo y miembros de la familia de Dios. En 1 Corintios capítulo 6 y versículo 11 dice la Biblia que el Espíritu Santo nos santifica y nos purifica para que podamos vivir una vida agradable a Dios. Y 1 Corintios 12, versículo 7 al 11 nos enseña que el Espíritu Santo es quien nos habilita y nos capacita, otorgándonos según su voluntad los dones espirituales para trabajar en la obra de Dios. ¿Se dan cuenta el amplio ministerio que tiene el Espíritu Santo en nosotros? ¿Por qué lo subestimamos entonces? ¿Por qué lo menospreciamos? ¿Por qué nosotros no le damos el peso y el valor que tiene el Espíritu Santo en medio de nosotros? Porque nosotros tenemos miedo. ¿Por qué tenemos miedo? Porque hay ciertas denominaciones que han confundido el ministerio del Espíritu Santo. Y se han hecho famosos y famosas a costa de una distorsión acerca del ministerio del Espíritu Santo. Que han puesto al Espíritu Santo como un viento que arrebata y que mata, inclusive. El Espíritu Santo, según la Biblia, no es eso. Mis amados hermanos, vamos a estudiar la Biblia y vamos a darle valor al ministerio del Espíritu Santo. Vamos a proclamar la verdad sobre el Espíritu Santo sin miedo y sin confusión. Vamos a decir lo que es verdaderamente la obra del Espíritu Santo en una persona que ya ha sido salva. Pero para eso necesitamos entender lo que Dios nos enseña en relación al Espíritu Santo. Versículo 19 al 21. Lee así la Biblia. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama.
Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Cómo se manifestará Jesús a nosotros? En la persona del Espíritu Santo. Todavía un poco y el mundo no lo verá. Todavía el mundo no ve a Jesús, pero nosotros le vemos cada día en la persona del Espíritu Santo. En el obrar del Espíritu Santo, que nos recuerda día tras día la obra maravillosa de sacrificio para nuestra salvación que hizo el Señor Jesucristo. Nosotros vemos al Señor Jesucristo manifestado en cada ocasión que el Señor nos da la oportunidad, dirigido por el Espíritu Santo, para hacer una obra en el favor de la obra de Dios. Nosotros vemos al Señor Jesucristo, no manifestado en la carita de un niño, como dice una canción, sino en la guianza del Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, la presencia del Espíritu Santo implica una serie de grandes bendiciones y beneficios para nosotros los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Notemos que en estos últimos versículos el Señor dice que el mundo no lo verá más, pero nosotros le veremos. Dice que porque Él vive, nosotros también viviremos. En aquel día, es decir, el día de la manifestación del Espíritu Santo, nosotros conoceremos que Él está en la persona del Padre, que está en nosotros y nosotros en Él. ¿En ti se ha manifestado el Señor a través del Espíritu Santo? ¿Ha hecho una obra de regeneración? ¿Tú ya eres salvo? Dice la palabra de Dios. El que me ama y guarda mi mandamiento, el Padre le amará y yo le amaré. ¿Estás seguro que el Señor te ama? Tienes que asegurarte que guardas los mandamientos, que guardas las palabras de Dios, que tienes al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo te guía, que el Espíritu Santo es el que ministra en tu vida en estos días de ausencia del Hijo, porque ha ido para estar a la diestra del Padre. Es el Espíritu Santo quien está con la iglesia, acompañando a la iglesia, guiando a la iglesia, sosteniendo a la iglesia, ayudando a la iglesia. Honremos al Espíritu Santo. Es la tercera persona de la Trinidad. No nos olvidemos que la Trinidad tiene tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un viento. El Espíritu Santo no es una fuerza arrastradora. El Espíritu Santo es Dios. Es nuestro maestro, es nuestro acompañante, es nuestro ayudador. El Espíritu Santo es nuestro Dios. Inclina el rostro, cierra los ojos, el pastor va a pasar para ya concluir con este tiempo que el Señor nos ha regalado en este día. No olvidemos, oh hermanos, no olvidemos que el Señor habló diciendo que nos convenía que Él se fuera para que el Espíritu Santo viniera, para que estuviera con nosotros para siempre. Alabado sea el Señor por su palabra. Vamos a orar con el pastor. Vamos a